are in listen-only mode. Muy buenos días a todos y todas las personas que nos escuchan en estos 15 minutos para su cliente. Hoy con un tema de especial importancia y que en la gran mayoría de las empresas pasa, digamos que relativamente desapercibido, porque trabajan y desarrollan su actividad empresarial y comercial a partir de la base de capturar nuevos clientes y no de, además de capturar nuevos clientes, garantizar que los que llegaron permanezcan durante un largo tiempo para la empresa. El tema que nos ocupa entonces hoy es la administración de la base de clientes, una actividad de suma importancia desde el punto de vista comercial y de suma importancia desde el punto de vista de la contribución a los resultados estratégicos, a los resultados en ingresos y utilidades para la empresa. Debo empezar diciendo que no es una base de clientes. Y digamos que lo primero es que base de clientes no es tener los nombres y apellidos con su identificación, dirección y teléfono de los clientes, que es fundamentalmente lo que tienen las empresas. En términos generales, las empresas se quedan pensando que su base de clientes está conformada por la información que les entrega el facturador. Y resulta que el facturador es lo más primitivo, el concepto más primitivo de base de clientes. Realmente el facturador simplemente lo que aporta es una información exigida, requerida para elaborar el documento de cobro y posteriormente justificar ante los organismos estatales la información generada. No es base de clientes tener información de clientes pero desactualizada. El mundo que vivimos, la época empresarial que nos ha tocado vivir, es una época que permite, que exige, por la velocidad y por el frenesí en el que se mueven todas las actividades, exige información actualizada, permanentemente actualizada. Y cuando digo permanentemente actualizada, no significa que cada contacto yo vaya a estar preguntándole al cliente, por favor me recuerda su número de teléfono, por favor me recuerda su correo electrónico. No. Fundamentalmente se refiere al hecho de que la información debe tener por lo menos una frecuencia de actualización 2 veces al año. En ese contexto es que debemos hablar de información desactualizada. Cuando usted tiene información de más de 6 meses, digamos fundamentalmente que usted lo que tiene es información desactualizada. Debe tener información, no es base de clientes, la información que guarda cada área de la empresa. Mire, conozco empresas muy importantes, por supuesto grandes corporaciones, que manejan 12 bases de datos completamente distintas. Cada una de las áreas maneja una información de cliente a su propia conveniencia. Y esa información de clientes nunca se consolida. En ese orden de ideas, usted lo que está patrocinando, usted lo que está permitiendo es que cada área de su empresa mire a su cliente desde su propia perspectiva. Desde su propia perspectiva, desde los intereses individuales de cada área y no desde la perspectiva de la empresa. Por eso es muy frecuente que uno reciba una llamada de un banco solicitándole o pidiéndole el pago de la deuda y por otro lado usted tiene un reclamo muy fuerte con el banco o eventualmente usted ha colocado
una solicitud escrita sobre la reconsideración de un cobro. O usted con mucha frecuencia recibe cobro por parte de una empresa de telecomunicaciones cuando los extractos o las cuentas no le llegan. Hace unos días, un empresario muy conocido, hace unos días, no, el viernes anterior, un empresario muy reconocido me decía, ¿cómo le parece que llego a mi oficina viernes, 8 de la mañana, y nota que no tengo teléfono? Llevo un año de haberme trasladado de oficina. En este año he enviado por ahí 5 comunicaciones a la empresa de telecomunicaciones para que por favor me envíen las facturas a mi dirección nueva. Y resulta que le amaneció el viernes su línea cortada. Y cuando va a preguntar, todavía aparece la dirección de facturación en la dirección que tenía hace un año. Por supuesto que ahí lo que está sucediendo es que la empresa simplemente, la información que tiene sobre el cliente es absolutamente desactualizada. Una es la información que tiene el contratista o el área de servicios y otra cosa es la que tiene el área de compra. Tampoco en base de clientes aquella que se guarda por normas o por políticas o por ausencia de políticas en agendas o cuadernos. Cuando yo la información de mis clientes la estoy acumulando en cada escritorio, en una agenda o en un cuaderno, de esa manera nunca llegaré a tener base de clientes real. Voy a tener un remedio de base de datos. Por último, no es base de datos aquella que no permite la colocación de información sobre las interacciones. Lo vamos a ver más adelante, que los contactos entre la empresa y el cliente hacen parte fundamental de la base de datos que tengo del cliente. Eso es parte fundamental de lo que yo tengo que almacenar. Y por lo tanto, no es base de datos si yo no guardo la información histórica de las interacciones. Pero en ese orden de ideas, ¿qué sí es base de clientes? Base de clientes es, primero, información actualizada. Información actualizada por lo menos 2 veces al año. Absolutamente fundamental, es una exigencia del mundo de los negocios actual. Información actualizada por lo menos 2 veces al año de mis clientes. Para hacerlo, debo tener la fecha de actualización de la base de datos, de tal manera que quien está teniendo conversación con el cliente sepa muy claramente qué es o no es momento de pedir actualización de información. También es base de clientes, es base de datos, información de interacciones diarias. La información de interacciones diarias es absolutamente fundamental porque le va a permitir a la empresa saber y conocer las características de ese cliente que le van a permitir más adelante diseñar estrategias de relacionamiento. La base de datos, en última instancia, tiene que ser la base de estrategias de marketing relacional muy sólidas y por ello el registro de las interacciones, el registro de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones del cliente deben quedar registradas en la zona aplicativa. He ahí la importancia del micro CRM, porque le permite a la empresa recopilar y mantener la información histórica de sus interacciones con el cliente. ¿Qué es base de clientes? Información única de todas las áreas, para todas las áreas, es decir, debe existir un solo repositorio de información para todas las áreas, de tal manera que cuando la persona de cobros esté haciendo gestión de cobros, sepa muy claramente que el cliente tiene en ese momento una reclamación y eventualmente el tono del cobro, el guión que a utilizar será completamente distinto si no lo tuviera. Es muy importante que esa información única esté disponible para todos los funcionarios
de cara al cliente, porque le va a permitir a cada uno comprometerse a buscar la satisfacción del cliente. Cuando una persona de cobros está haciendo una gestión ante un cliente que sabe que tiene un reclamo o un daño o un problema grave o crítico, por supuesto que ese funcionario debe utilizar un discurso y un guión que le permita hacer un cobro con unos ingredientes que le permitan reconocer al cliente que efectivamente el funcionario sabe cuál es la situación de la empresa con él. Y eso le va a generar, no va a generar ninguna malestar en el cliente, sino que todo lo contrario, va a entender perfectamente que el funcionario está cumpliendo un deber de una obligación de cobrar una factura y paga, pero además que le va a ayudar a resolver por otro lado el problema que tiene. Por último, base de clientes es tener información de todas las variables que usted pueda tener del cliente. ¿Qué variables? Fundamentalmente, pues hombre, variables sociodemográficas, variables de actitud y variables de comportamiento. Para ustedes se preguntarán en este momento, ¿qué son esas variables de actitud o de comportamiento? Digamos que esta es la caracterización de cada una de esas variables sobre las cuales se debe llegar información. Variables sociodemográficas. Ahí están, estrato, barrio, estado civil, profesión, actividad del cliente, ingreso del cliente o de la empresa. Actividad del cliente o de la empresa, perfectamente deben saber el ingreso, el número de hijos, los correos electrónicos, las redes sociales, cuál es su usuario de Facebook, cuál es su usuario de Twitter, cuál es su usuario de LinkedIn, etcétera, cuál es su usuario de Facebook, de Skype, o cuál es su usuario de Messenger. Es decir, toda esa información que usted pueda tener del cliente desde el punto de vista de la situación del cliente, le va a permitir más adelante hacer un análisis adecuado y completo del cliente. Perdón. ¿Qué son variables de actitud? Variables de actitud son exactamente las soportadas en quejas, en reclamos, en solicitudes, en sugerencias, en felicitaciones. Esas son variables de actitud que le permiten a la empresa detectar que el cliente se ha quejado en los últimos 6 meses, durante 12 veces por diferentes problemas, por soporte técnico, por falta de información, por dificultad en las respuestas, por falta de extractos, etc. Esa es información supremamente importante que le va a usted permitir mañana tomar información que le va a permitir filtrar su base de datos con aquellos elementos de comportamiento para saber cuál es el cliente que más se queja y qué características tiene el cliente. Un cliente, los clientes que más se quejan son clientes de estrato 5, que viven en el poblado, que son estados solteros, de sexo masculino, de actividad de abogados. Entonces usted va a tener un modelo claro de relacionamiento con ese tipo de clientes y va a buscar los mecanismos para que cada que le llegue un abogado, hombre del poblado, usted va a saber que tiene que tener un comportamiento y un tratamiento de ese cliente completamente distinto. Por último, existen las variables de comportamiento. Y entonces las variables de comportamiento tienen mucho que ver con la forma de pago, los canales de contacto, los temas de interés en sus contactos, el sobre qué hace sugerencias, en qué forma evalúa la competencia, etcétera, etcétera. Pero además de eso, son variables de comportamiento la segmentación, porque la segmentación le va a permitir a usted y a su empresa ir reconociendo un modelo de comportamiento de sus clientes de acuerdo al tipo de cliente que tenga la empresa. Ahora, esa administración de base de clientes es el elemento fundamental y sobre el cual la empresa debe trabajar y debe empezar a desarrollar acciones. Lo dice un autor muy reconocido que se llama Eamon Kelly. Eamon Kelly tiene un libro que se llama La década decisiva.
y él dice fundamentalmente que el trabajo más importante en las empresas en esta década de los años 2010-2020 será el de analistas de información. Analistas de información. La información está disponible, pero hay que analizarla, hay que consolidarla. Y las empresas todavía siguen pensando en actividades convencionales por parte de sus funcionarios. Aquí lo que se trata es de analizar la información de la base de datos. ¿Qué es esa administración de la base de clientes? Primero, es analizar permanentemente la información producida para tomar acciones. Es que yo tengo que tener una persona que esté analizando día por día la información que me están dejando los clientes. Esa información es la que me va a permitir a mí caminar mucho más rápido, que es lo que exige la época que estamos viviendo. Las empresas no se mueven rápidamente es porque simplemente no conocen la presión del mercado, la presión de su cliente. Si tuvieran un analista de información permanente sobre la información que le está entregando su cliente y motivaran que el cliente entregue información, la empresa se movería primero a otro ritmo y segundo se alejaría cada día más de sus competidores. Análisis permanente de la información. Segundo, hay que, por supuesto, motivar y controlar a todas las personas que estén de cara al cliente para que depositen y coloquen en la herramienta tecnológica la información que están recibiendo. Ese es un tema absolutamente crítico porque desafortunadamente un alto porcentaje de las empresas no hacen ningún tipo de exigencia a sus empleados para que registren en la herramienta tecnológica la información que le está entregando el cliente. Y eso significa que el empleado se está quedando con la información en su cabeza. Información que es de la empresa se queda en el empleado. Y ese es un problema absolutamente crítico y grave. La información de la base de clientes tiene que producir ingresos. ¿A través de qué? Por la vía de nuevos productos o servicios. O por la vía de venta cruzada, que voy a vender más productos de mi portafolio. O por la vía de la información que genera sobre la competencia, sobre los movimientos de la competencia. O por la vía de la segmentación que orienta las características de cada cliente. Digamos fundamentalmente que esa información de la base de datos es la que me permite a mí construir una empresa todos los días renovada, todos los días dispuesta, con mucho más certeza, a acercarse al cliente. Por último, debo decirles que los negocios hoy no son productos o servicios. Los negocios hoy son bases de datos bien administradas. Y aquí les acabamos de decir qué es una base de datos bien administrada. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar estos 15 minutos para su cliente y los invitamos a la reunión de mañana para que disfrutemos todos de este buen y grato momento. Si existe alguna inquietud, alguna duda, por favor, estamos disponibles. Bueno, muchas gracias a todos y a todas las personas asistentes y los esperamos mañana a esta misma hora. Muchas gracias.